Hola, buenas tardes. Somos estudiantes del programa de licenciatura de lenguas extranjeras con énfasis en inglés del programa de lengua materna. Mi nombre es Mariana Ricardo y el de mis compañeros es. Mi nombre es Daniela Arias Muñoz. Y mi nombre es Alberto Buritica y hoy tendremos un foro académico virtual enfocado a los conceptos de lingüística, metalingüística, sociolingüística y multiculturalidad, mostrando cómo estos campos permiten entender el lenguaje como un fenómeno social y cultural. Así que vamos a iniciar con una introducción bajo este enfoque del foro. Bueno, en este espacio académico virtual se reflexionará sobre la lengua materna como un fenómeno que refleja la identidad cultural, social y cognitiva de los individuos, así como su papel en la construcción del pensamiento y la interacción social. Pues de acuerdo con lo mencionado, se abordará la función metalingüística del lenguaje y a partir de la siguiente pregunta, ¿por qué es importante reflexionar sobre la lengua materna en relación con la diversidad cultural? De acuerdo con la Laureda del 2009, el lenguaje posee una dimensión reflexiva que permite analizar su propio uso y así comprender la diversidad lingüística. De igual manera, desde la perspectiva sociolingüística del Astra 1992, se analizará la lengua como un fenómeno social dinámico relacionado con la identidad, la cultura y las relaciones sociales. Que bueno, ahora vamos a ver los aportes de la lingüística en la comprensión de la lengua materna. Bueno, desde la lingüística, el estudio del lenguaje permite comprender que la lengua materna no es un sistema estático, sino un conjunto dinámico de actos comunicativos realizados por los hablantes. De acuerdo con lo planteado en el capítulo 3 por Coserciu del 86, la realidad concreta del lenguaje no son las lenguas como sistemas abstractos, sino los actos lingüísticos individuales que corresponden a expresiones únicas producidas por cada persona en situaciones específicas. Esto implica que cada vez que un hablante se comunica, está produciendo un acto lingüístico irrepetible condicionado por su intención, su contexto y su experiencia. En continuidad con lo expuesto, desde la perspectiva de Loureda y retomando los aportes de Cosseriud del 86, podemos decir que el lenguaje se manifiesta en niveles universal, histórico e individual, lo que evidencia pues su carácter dinámico y contextual. En este sentido, la lengua materna no es únicamente un medio de expresión, sino una herramienta cognitiva que nos permite estructurar ideas, construir significados y desarrollar facultades intelectuales. Por lo tanto, aprender una lengua implica también aprender a pensar, interpretar y organizar la realidad. Desde otra perspectiva, se puede afirmar que la lingüística permite comprender que la comunicación es una reproducción exacta del pensamiento, sino una interpretación mediada por factores individuales y sociales. En este sentido, el significado no depende únicamente de lo que se dice, sino también del contexto en el que se produce el acto comunicativo y de la experiencia de los interlocutores. Esto refuerza la idea de que el lenguaje es una construcción compleja que articula pensamiento, cultura y sociedad. Ahora abordaremos la función metalingüística en la forma de pensar y hablar sobre la lengua. La función metalingüística consiste en reflexionar sobre el lenguaje mismo, es decir, analizar cómo se construyen los mensajes y cómo se interpretan dentro de un contexto comunicativo. En este sentido, el acto lingüístico se entiende como una creación individual basada en modelos sociales, lo que significa que cada hablante utiliza el lenguaje de manera particular, pero dentro de normas compartidas por la comunidad. A partir de esto, es posible comprender que reflexionar sobre el lenguaje permite mejorar su uso en diferentes situaciones comunicativas. En complemento al anterior,
Laureda del 2009 plantea que el lenguaje posee la capacidad de referirse a sí mismo, lo que evidencia su dimensión reflexiva. Esto se observa en expresiones cotidianas como es decir, mejor dicho, lo que quiero decir es, las cuales permiten al hablante reformular su discurso. En este sentido, no solo se transmite información, sino que también se evidencia un proceso consciente de revisión y ajuste del mensaje, lo que demuestra cómo el lenguaje se convierte en objeto de análisis dentro de la misma comunicación. Desde esta perspectiva, esta capacidad reflexiva del lenguaje contribuye al desarrollo de la conciencia lingüística y la metacognición, ya que permite identificar errores, interpretar significados y cuestionar el uso del lenguaje en diferentes contextos. Pues de esta manera, la función metalingüística no solo mejora las habilidades comunicativas, sino que pues también favorece el pensamiento crítico al permitir que los hablantes sean más conscientes de cómo utilizan el lenguaje y de las implicaciones que éste tiene en la comunicación. Ahora abordaremos la sociolingüística y sobre cómo la lengua como construcción social. La sociolingüística estudia la relación entre el lenguaje y la sociedad, reconociendo que el acto lingüístico es tanto individual como social. Esto significa que, aunque cada persona construye sus propios mensajes, lo hace dentro de normas y prácticas compartidas por una comunidad. En este sentido, el lenguaje no solo cumple una función comunicativa, sino que también refleja características culturales, sociales y regionales de los hablantes. En relación con lo anterior, es importante señalar que elementos como los refranes, las expresiones idiomáticas y las variaciones lingüísticas representan valores, normas y formas de interacción propias de cada comunidad. Sin embargo, no todas las formas de hablar son valoradas de la misma manera en la sociedad, lo que puede generar desigualdades o incluso discriminación lingüística. Esto evidencia que el lenguaje no es neutral, sino que también está relacionado con dinámicas sociales y relaciones de poder. Se dice que el Astra 1992 plantea que la variación lingüística es un fenómeno natural y sistemático, por lo que no debe interpretarse como un error, sino como una manifestación propia de la diversidad lingüística. En consecuencia, comprender esta variación permite promover la inclusión, el respeto y la valoración de todas las formas del habla, favoreciendo una visión más crítica frente a los perjuicios lingüísticos presentes en la sociedad. Ahora abordaremos la multiculturalidad y la diversidad lingüística. La diversidad lingüística es un aspecto fundamental del lenguaje, ya que cada acto comunicativo varía según el contexto social, cultural y personal del hablante. Esto evidencia que no existe una única forma correcta de hablar, sino múltiples formas que responden a diferentes realidades y experiencias. En este sentido, reconocer esta diversidad permite comprender que el lenguaje es una manifestación dinámica de la cultura. En concordancia con lo anterior, cada lengua representa una forma particular de interpretar la realidad, por lo que la diversidad lingüística debe entenderse como una riqueza cultural y no como una dificultad. Reconocer esta diversidad implica valorar otras formas de expresión, respetar diferentes culturas, promover la convivencia intercultural, lo que resulta fundamental en contextos educativos y sociales diversos. Por eso, la lengua materna cumple un papel clave en la construcción de la identidad cultural y en la forma en la que los individuos se relacionan con su entorno. Por esa razón, promover el respeto por la diversidad lingüística no solo fortalece la identidad de los hablantes, sino que también contribuye a la construcción de sociedades más inclusivas en la que se reconozcan los valores y las diferencias. Ahora vamos a desarrollar una propuesta pedagógica en el cual vamos a describir la actividad. Como propuesta pedagógica grupal se plantea la actividad titulada Narrativas de Identidad Lingüística.
orientada a promover la reflexión sobre la lengua materna como expresión de identidad cultural y como construcción social del lenguaje. La actividad consiste en que cada estudiante comparta una breve historia personal en la que integre palabras, expresiones, refranes o formas lingüísticas propias de su contexto familiar, regional o cultural. Bajo estas perspectivas, estas narrativas que llevaremos a cabo serán socializadas en este foro académico virtual, donde cada uno podemos explicar el significado de las expresiones utilizadas, analizando su uso desde una perspectiva lingüística y metalingüística. Este ejercicio nos va a permitir evidenciar que cada acto lingüístico es una construcción individual, pero al mismo tiempo socialmente influenciada, tal como se ha abordado desde la lingüística. Por eso, en este foro no solo funcionará como un espacio de socialización, sino también como un escenario de análisis en el que los estudiantes identificarán variaciones en el lenguaje y reflexionarán sobre su relación en el contexto social, evidenciando así el enfoque sociolingüístico. En conclusión, esta actividad pedagógica que vamos a hacer tiene un objetivo, será el promover la reflexión crítica sobre el lenguaje en contextos culturales diversos, fortaleciendo el respeto por la diversidad lingüística y el desarrollo de habilidades comunicativas, metalingüísticas, sociolingüísticas, que contribuyen a la construcción de la identidad cultural. Ok. Por ejemplo, en celebraciones familiares se utilizan expresiones comunes de la región como hacer vaca, que hace referencia a la recolección de aportes económicos, o parche, cuando se habla de compartir un espacio de encuentro social. Desde el enfoque de la sociolingüística, estas expresiones evidencian cómo el lenguaje refleja prácticas sociales colectivas, valores culturales y formas de interacción propias de una comunidad. Asimismo, permiten reconocer que el significado de las palabras está determinado por el contexto cultural en el que se utilizan. Las evidencias de aprendizaje son, se identifica y explica el significado cultural de expresiones propias de su contexto. Y en el criterio de evaluación se evidencia la capacidad para relacionar el uso del lenguaje con prácticas sociales y culturales. Como segundo ejemplo, en el contexto familiar se utilizan refranes como al mal tiempo, buena cara, el cual no hace referencia literal al clima, sino a la importancia de asumir las dificultades con una actitud positiva. Asimismo, expresiones como lo mismo llena el pollo que el banano, hace alusión a que cualquier alimento cumple la función de satisfacer el hambre. Desde la perspectiva lingüística, estas expresiones corresponden a unidades del sistema de la lengua con un significado compartido socialmente. Desde el enfoque metalingüístico, pues su análisis permite reflexionar sobre su significado figurado y comprender cómo el lenguaje transmite valores culturales más allá de lo literal. Hay evidencia de aprendizaje cuando se interpreta su significado figurado de los refranes y se explica su uso en el contexto. Y el criterio de evaluación es que se brinda un nivel de análisis metalingüístico y una claridad en la interpretación del significado. Se tiene como tercer ejemplo que la forma de hablar puede cambiar dependiendo del contexto, como ocurre entre la familia, la universidad o los amigos. En el contexto académico se utiliza un lenguaje más formal y cuidadoso, mientras que en espacios familiares o sociales se emplea un lenguaje más cercano y espontáneo. Desde una perspectiva sociolingüística, esta variación evidencia cómo el lenguaje se adapta a diferentes contextos sociales y refleja los roles que asumen los hablantes en cada situación. Pues esto permite comprender que el uso del lenguaje no es uniforme, sino que cambia según el entorno comunicativo. Tenemos como evidencia de aprendizaje que aquí se reconoce y explica variaciones en su forma de hablar según el contexto. Y como criterio de evaluación se plasma la capacidad para identificar y analizar la variación sociolingüística. Ok, ahora llegamos a la conclusión de este foro académico virtual.
En conclusión, el estudio del acto lingüístico permite comprender que el lenguaje es una actividad dinámica que se construye en cada interacción comunicativa. A lo largo de este foro, identificamos que cada acto lingüístico es una creación individual basada en modelos sociales, lo que demuestra que el lenguaje es tanto personal como colectivo. Además, reconocimos la importancia de la lengua materna como elemento fundamental en la formación del pensamiento, la identidad cultural y la comunicación humana. Finalmente, reflexionar sobre la lengua materna contribuye al fortalecimiento del respeto por la diversidad lingüística y al desarrollo de una educación intercultural que valore las diferentes formas de expresión. Lo anterior nos puede llevar a afirmar que la lengua materna no es únicamente un medio de comunicación, sino también una herramienta fundamental para el desarrollo del pensamiento, la reflexión y la comprensión cultural. La lectura de Loureda evidencia que el lenguaje integra dimensiones lingüísticas, metalingüísticas y sociolingüísticas, las cuales contribuyen al desarrollo de esas facultades intelectuales y en donde finalmente podemos comprender que la lengua materna desde esta perspectiva permite formar individuos críticos, conscientes y respetuosos de la diversidad lingüística y cultural, lo cual es esencial para nosotros en contextos educativos orientados a la interculturalidad. Pues de manera integradora, se concluye que la lengua materna se configura como un eje integrador que articula dimensiones lingüísticas, metalingüísticas y sociolingüísticas. Su comprensión permite desarrollar pensamiento crítico, fortalecer la identidad cultural y promover el respeto por la diversidad lingüística. De esta manera, el estudio del lenguaje contribuye a la formación de individuos conscientes y comprometidos con la construcción de una sociedad intercultural. Ok, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias.